Gracias por continuar con nosotros aquí en la televisión pública. Llegó el momento de hablar de economía, Miguel. Sí, y aparte de mercado laboral, de economía, obviamente, y aparte tenemos datos que se conocieron recientemente, ¿no, Luis? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo les va? Buenas noches. Sí, ayer se dio a conocer por parte del Instituto Nacional de Estadística la encuesta continua de hogares con los datos correspondientes al mercado de trabajo. Primer semestre cerrado, datos a junio, y eso permite sacar indudablemente algunas conclusiones. Vamos a la primera placa y ponemos los primeros números para recordarlos. Primera conclusión, los datos son indudablemente buenos del mercado laboral. Empecemos por la tasa de actividad. Las personas en edad de trabajar que tienen trabajo o que lo buscan, bueno, se mantiene alta en todo el segundo trimestre del año, en niveles que no se veían desde el trimestre previo a la pandemia. Se puede pensar que hay una percepción en una parte de la sociedad que estaba inactiva y por eso ahora se suma al mercado laboral, porque tiene una percepción de que hay mayores probabilidades de conseguir empleo ahora. También podemos pensar en que en algunos hogares uruguayos las circunstancias obligan a que salgan al mercado laboral más integrantes de ese hogar, dadas las dificultades económicas. Son todas especulaciones y posibles escenarios en torno a esto. La tasa de empleo, los mayores de 14 años ocupados, vuelve a subir en junio, alcanza una tasa que es la más alta para un mes de junio desde el año 2016. La comparación, ¿por qué la hacemos para el mismo mes, junio de cada año? Bueno, porque hay estacionalidades en el empleo para tener en cuenta. Por ejemplo, esa tasa sí se alcanzó a fines del año 2021, pero es normal en que en diciembre haya más puestos de trabajo. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esa estacionalidad y es bueno comparar junio contra junio, sí. 2016 en aquel año fue el último en que hubo un valor mayor que en este. Por último, la tasa de desempleo es el dato menos reconfortante. Si bien baja algo, se mantiene desde el inicio del año por encima del 8%. Otros números que podemos ver en esa placa son datos para el semestre. Aproximadamente se incorporaron unas 26.000 personas al mercado de trabajo, 18.000 ocupados más y unos 8.000 desempleados más. Estos números siempre hay que tomarlos con pinza. Atención, hay que tener cuidado con estas cifras. Es mejor hablar de porcentajes y no de cantidades y tomar periodos más largos que la comparación mes a mes. Por un lado, estamos hablando de encuestas, la variación mes a mes puede engañarnos e inducirnos a error, pero por otro lado, manejar como cifra récord la cantidad de personas en términos absolutos, 1.700.000 personas aproximadamente empleadas, tampoco es recomendable ese dato de manejar los datos en números en términos absolutos. Porque tengamos en cuenta que la base se mueve. Todos los años entran aproximadamente unas 14.000 personas que se suman al mercado laboral. O sea, técnicamente están aptas para entrar al mercado laboral porque acceden a la edad de realizarlo. Por lo tanto, la base se modifica y hablar en términos absolutos tampoco es muy relevante. Yo descartaría ese tipo de lecturas en torno a esto. Así que dejamos por acá estos números y vamos a algunas comparaciones en la placa siguiente para ver la evolución del mercado de trabajo. Acá se ve la comparación entre primeros semestres para los últimos 5 años. La tasa de empleo ha crecido desde 2020 a 2023 cada año, se puede observar claramente. La tasa de desempleo creció en pandemia, bajó en 2022 y volvió a crecer en 2023, aunque algo por debajo de 2019. Esto es como para tener una idea de cómo se han comportado respetando la característica estacional cada uno de los semestres. En la placa siguiente vamos a ver una evolución un poco más larga. Vamos a ingresar precisamente en lo que han sido los últimos años en cuanto a estas tasas, comparando datos mensuales. Tomamos 2019-2023. En la primera gráfica, actividad y empleo, moviéndose en forma muy similar. Caída en 2020, recuperación en 2021, una baja en la primera parte de 2022 que se recupera en el segundo semestre, sigue el alza en 2023. La otra gráfica muestra la tasa de desempleo, el salto durante la pandemia, una baja importante hacia fines de 2021, después con cierta volatilidad vuelve a subir hasta ubicarse hoy en valores similares al promedio de 2019. Vamos ahora a concentrarnos en la tasa de empleo, porque precisamente es el dato más relevante que tiene el mercado de trabajo. Muchas veces optamos, tenemos el sesgo hasta los comunicadores, de ingresar directamente en la tasa de desempleo, y no es la mejor opción. La tasa de empleo marca la creación de puestos de trabajo genuinos y es la mejor referencia. Por eso en la siguiente placa podemos estar observando este dato.
Acá lo que tenemos es la creación de unos 56.000 nuevos empleos en la economía uruguaya. ¿Pero dónde? Es muy difícil aproximarse a ese dato porque ese número no aparece en los trabajos del Instituto Nacional de Estadística. Pero vamos a tratar de aproximarnos a partir de los registros de cotizantes en el Banco de Previsión Social, que fue lo que fui a buscar. No es la totalidad del empleo, son puestos de trabajo formales, pero vale la pena repasarlos. Elegimos algunos sectores de actividad, que los vemos allí en la placa, que consideramos más relevantes por la cantidad de trabajadores y los movimientos que se generaron en el último año. Estos sectores en conjunto representan aproximadamente cerca de 1 millón de trabajadores. Fíjense, el mayor crecimiento que podemos tener es, en 12 meses, el comercio por mayor y menor, 7.000 puestos de trabajo generó. Las actividades administrativas, después la construcción, alojamiento y comidas, como ven allí, transporte y almacenamiento, también la enseñanza, otros servicios, que engloba varios sectores de actividad, actividades sociales y la salud, y la industria manufacturera, con una cantidad relativamente menor, y las actividades agropecuarias que marcan una caída, es el único en rojo ahí en esa gráfica que podemos estar observando. Agropecuarias. Actividades agropecuarias, sí. Un dato no menor es que construcción y restaurantes y hoteles están entre los sectores con mayor informalidad del país. Por tanto, podemos pensar que el crecimiento real de empleos, contando los eventuales puestos de trabajo en negro, fue mayor incluso. Y ya que hablamos de cotizantes en el Banco de Previsión Social, vamos a introducirnos en esos datos. Veamos cómo se está comportando la informalidad en la siguiente placa. Fue muy relevante la formalización del mercado de trabajo, indudablemente desde 2021 hasta comienzos de 2023. En la primera gráfica vemos el crecimiento de los cotizantes en el BPS, esto es empleo formal. La contracara, fíjense, está en la gráfica de abajo, el empleo sin registro, que según datos del Instituto Nacional de Estadística bajó sostenidamente durante un largo periodo. Pero dicho esto, acá aparece una luz amarilla y es interesante observar esto. ¿Dónde está esa luz amarilla? La siguiente placa nos permite aproximarnos a ese dato. Acá volvemos a la información del Instituto Nacional de Estadística respecto de dos categorías de trabajadores. Los que no tienen registro, o sea, informales, y los subempleados. ¿Quiénes son subempleados? Aquellos que trabajan menos de 40 horas en la semana, pero están dispuestos a trabajar más y no consiguen. Fíjense en ambos indicadores. Los dos crecen en la comparación interanual. Tanto la barra azul, que es subempleo, como la violeta, que son los no registrados. Por tanto, hay que tener atención en esto. En el último año parece verificarse un deterioro en la calidad del trabajo, en un contexto de crecimiento del empleo, como veíamos antes, pero con un deterioro en la calidad. Son unas primeras señales que se pueden observar comparando estos semestres. Es para seguirlo con atención. Y para culminar, es importante ver también el mercado laboral relacionándolo con otro componente que para los trabajadores es básico, que son los salarios. Y esto con la actividad económica del país. Al combinar empleo y salarios hablamos de masa salarial. En el primer año de pandemia, fíjense, cayó el Producto Interno Bruto más que salarios y empleos sumados. Lo podemos observar allí. El azul es la masa salarial, el Producto Interno Bruto, el violeta. En el primer año de pandemia cayó el Producto Interno Bruto más que salarios y empleos sumados. Mejor dicho, claro, es lo que estábamos mostrándole primero. En 2001 y luego en 2022, presten atención, la economía creció notoriamente por encima de la suma de salario y empleo. 21 y 22. Claro, por lo tanto, se abrió una brecha ahí, indudablemente. ¿Qué va a pasar con esa brecha entre todo lo que produjo la economía uruguaya y cuánto vía empleos, puestos de trabajo o salario recibieron los trabajadores? Volvemos por un momento a la placa. Ese signo de interrogación para 2023, bueno, las proyecciones económicas indican, como lo cita allí en la pestaña donde está el detalle, la economía difícilmente crezca mucho más de 1% este año, ¿no? Hemos hablado de las proyecciones de crecimiento, incluso las oficiales. A su vez, las pautas salariales que se están discutiendo en los consejos de salarios llevarían un ajuste del salario real alrededor del 3%. Y la tasa de empleo está al alza, como vimos
El Poder Ejecutivo proyecta un crecimiento cercano al 1% y hay algunos actores privados que proyectan bastante más, por encima del 1,5%. Si estas estimaciones se cumplen, entonces podemos decir que en 2023 esta brecha que se generó entre la producción de todo el país y la suma de empleos y salarios, o sea, el Producto Interno Bruto por un lado y la masa salarial por otro, se va a reducir. O sea, vamos a tener una recuperación de la masa salarial frente al Producto Interno Bruto, o sea, la distribución de empleo y salarios va a ser más importante en términos relativos al Producto Interno Bruto. Veamos si esto se cumple, pero sería una buena cosa, indudablemente, para este año. Meses atrás, cuando se pensaba en un crecimiento del salario y con un producto que podía crecer un poco más y un empleo retraído, era todo un interrogante. En la medida que vamos avanzando y vemos los datos, nos damos cuenta que es altamente probable que esto ocurra. Muchísimas gracias, A ustedes. Luis.